Adoración, restauración y alabanza. Una congregación donde está Jesús en el corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. ¿Por qué David? Una de las preguntas más interesantes que se hace cualquier persona en este mundo moderno es ¿por qué Dios elige a un hombre como David sin experiencia para manejar su nación, o sea, a su pueblo? Pues la razón es muy sencilla. Dios, con ese amor tan profundo que tenía por su pueblo, y viendo la historia a través de muchos años de que nadie había logrado mm, dirigir su pueblo de una manera efectiva, y que siempre estuvo la rebeldía en el corazón de ellos, entonces él tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Y por qué elige a David? Pues es muy sencillo, porque el pueblo vio todas las maravillas en el desierto y sintió cómo Dios los sacó como un pueblo, como ovejas, que los guió con seguridad para que no temieran. Abrió el mar y el Jordán para que su pueblo pasara. El mar derrotó al enemigo en, en esa persecución que estaban haciendo contra el pueblo de Dios. Y aparte de eso, cuando llegan a la tierra prometida, echa de delante de ellos las naciones enemigas. Todo eso hizo, y sin embargo, dice el Salmo 78, el 56 al 59, dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y esto lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. ¿Y qué pasó con esto? Vinieron unas consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? El fuego devoró a sus jóvenes, sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales, sus sacerdotes cayeron a espada. O sea, el que sus vírgenes no fueran loadas en cantos nupciales quiere decir que las tomaban como mujeres cualquiera, que no merecían la pena tener un matrimonio y tener unos hijos con la bendición de Dios. Y por eso Dios elige a David, su siervo. Y dice el Salmo 78, 70 al 72, dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. O sea, Dios elige a un pastor para guiar a su pueblo. No elige a un político, no elige a un economista, a un técnico. Y la gente se pregunta, yo también me pregunté en una época, ¿y cómo Dios podía haber hecho esto? O sea, ¿cómo Dios elige a un muchacho que solamente manejaba ovejas, manejar a su pueblo? Pero la razón era muy sencilla. A través de David, Dios podía darle a su pueblo lo que el pueblo necesitaba, que era protección, que era provisión, que era una guía permanente, ternura y amor. Eso era lo que los demás dirigentes anteriores no habían podido, o mejor, lo que el antecesor de David, Saúl, no pudo dar en ningún momento. Lo que dio Saúl sencillamente, lo que dio fue celos, rebeldía, y, y creía que él lo podía hacer todo y dejó de lado a Dios. No consideró que Dios era lo más importante. Entonces, nosotros en este momento debemos considerar que los errores del pueblo de Dios, como haber sido idólatras, haber hecho un becerro para adorarlo, eso
Y cosas similares son las que debemos evitar y considerar que realmente Dios es importante y debemos seguirlo. Las presiones de hoy hacen que con facilidad olvidemos o pasemos por alto todas estas lecciones pasadas. Las advertencias de Pablo nos invitan a recordar las lecciones que los israelitas aprendieron acerca de Dios, de modo que evitemos repetir sus errores. La clave para recordarlos es estudiar la Biblia con regularidad, al grado que estas lecciones lleguen a convertirse en advertencias continuas de cómo Dios quiere que vivamos. Miren, tenga siempre presente que no necesitamos repetir sus errores para que nos vaya bien, simplemente hacer un cambio y ser leales con Dios. Que el Señor te bendiga.